13, Evangelio escrito por Lucas, el doctor, en el capítulo 13. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento que necesitamos todos para estar fuertes, para estar firmes, para poder soportar los embates del enemigo, los dardos que seguramente el enemigo envía a cada uno de nosotros. Y para eso es importante la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos edifica. Edificar es que nos construye. Nos va edificando en el edificio espiritual para Cristo. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, no estamos edificados en el edificio espiritual. Y la palabra de Dios también es un acto que debemos nosotros de hacer. Por medio de su palabra estamos adorando a Dios. Estarla escuchando, estarla meditando y estarla haciendo. Tres cosas tenemos que hacer, porque si no la oímos hoy, o la oímos pero no la meditamos, no discernimos, y si la oímos y discernimos pero no la hacemos, no adoramos a Dios, aunque estemos aquí hoy en este, porque es un acto de adoración, escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver ahí lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 3. 13, Lucas 13:3. Vamos a meditar o a titular esta predicación: si no os arrepentís, pereceréis. Así se va a llamar. ¿Por qué mencioné la palabra? ¿Por qué la palabra? Porque a veces fallamos en esas cuestiones y es necesario un arrepentimiento para no perecer. Hay dos cosas nada más. Es un versículo muy claro, que el Señor Jesucristo no deja nada oscuro. No hay otra opción, no hay otra alternativa. O se arrepiente uno o perece uno. Así de sencillo y así de práctico. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo esto? Porque en el contexto superior y en el contexto inferior, algunos decían: es que estos son pecadores, es que estos tienen más pecados, es que estos son peores. Y Jesús le dice, con la palabra todos, dice: no, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice: ¿quiénes son ustedes para decir que son mejores o que son inferiores, o que ellos merecen un tormento y ustedes no? ¿O quiénes son ustedes? Por eso dice, Jesucristo engloba a todos, dice todos. Ustedes pueden decir: es que estos hicieron aquello, y luego los del versículo 4 dice: es que estos hicieron lo otro, y les vuelve a decir lo mismo. No, si no os arrepentís, todos pereceréis. Por eso vamos a ver esta meditación. Si no nos arrepentimos, perecemos. Ya sabemos lo que significa perecer, es padecer, y ese padecimiento será en un tormento eterno. No aquí en la tierra, aunque también aquí en la tierra se siente. Aquí en la tierra, en la carne, se sufre. Cuando no hay un arrepentimiento de corazón sincero a las cuestiones de Dios, también sufrimos, también padecemos aquí, por esas cuestiones de no arrepentirnos. Pero es un padecimiento leve en comparación al tormento eterno, eso sí. Pero también hay padecimiento aquí. ¿Por qué sufre uno? ¿Por qué batalla uno? ¿Por qué está uno infeliz aquí en la tierra? Porque no hay un arrepentimiento hacia las cosas que hemos entendido que están mal, porque las queremos seguir haciendo, y obviamente después de haber aceptado la gracia de Dios, ya no debemos de seguir haciendo aquellas cosas, pero las seguimos haciendo. Nosotros mismos nos estamos lastimando en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en las emociones. A veces decimos: ¿por qué no soy feliz completamente? Porque no me he arrepentido. Tengo que disfrutar lo que significa el arrepentimiento, el cambio de vida. Sabemos que un arrepentimiento es un cambio de dirección. Lo que hacía antes ya no lo hago. ¿Cómo lo siento? Cuando me doy cuenta que estaba equivocado, cuando me siento triste por eso, cuando digo: ¿cómo es posible que yo haya hecho? Y cambio en forma paulatina o radical aquel comportamiento. Pero si nomás digo: sí, me arrepiento de lo que he hecho, pero sigo, pues no me he arrepentido. Se tiene que ver, el arrepentimiento es como la fe.
se tiene que ver. El arrepentimiento es como el amor, se tiene que ver el amor. El arrepentimiento se tiene que ver en cada uno de nosotros. No nos veamos como ellos que decían, es que nosotros, es que aquellos. No nos veamos al hermano o a la hermana, veamos a nosotros mismos. Si realmente yo he cambiado de dirección, si realmente he cambiado de las cosas que hacía antes y quiero hacer las cosas que Dios pide que haga, o sigo terco y obstinado en las cosas de antes, porque es mi gusto de vida, entonces quiere decir que no me he arrepentido. Entonces, si no me he arrepentido, sinceramente, aunque esté aquí, voy a perecer. Porque el hecho de que esté aquí es un buen paso para nosotros. Pero si no hay un arrepentimiento, aunque esté aquí, va a ser en vano. No va a traer provecho. Si ya somos cristianos, si hemos dado el paso de fe definitivo para el bautismo, entonces vayamos a consagrarnos completamente. Porque si no, nos queda un largo trecho todavía por recorrer. Hoy tenemos las horas que nos quedan despiertos. Ese es el largo trecho que nos queda por hacer las cosas que a Dios le agrada. Cuando digo largo trecho, no me refiero a los años que posiblemente nos queden vivir, del tiempo que tenemos hoy. Porque es fácil desviarse en pensamiento y en hecho. Salimos de aquí y no falta que pase en nuestra vida y nos podemos desviar inmediatamente, anidar un sentimiento de odio o algo que pueda hacer. Por eso tenemos que haber un arrepentimiento en cada uno de nosotros para no perecer físicamente, temporalmente y eternamente. ¿Qué es necesario? Vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué es necesario para tener un arrepentimiento? ¿Qué se necesita para tener un arrepentimiento? Lo primero es escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, pero cuando la escuchamos sinceramente, cuando dice nuestro hermano, abramos el entendimiento, abramos el corazón. Porque cuando yo la escucho con mis objeciones y con mis ideas, digo, el hermano me está diciendo esto, pero yo pienso esto. No, el hermano está equivocado. No estoy escuchando la palabra de Dios. Si no estoy escuchando la palabra de Dios, no va a hacer que yo me sienta triste de mi pecado. Recordemos la predicación del apóstol Pedro. Aquel día cuando inicia la iglesia, el día de Pentecostés, empieza a predicar y dice, vosotros crucificasteis al Cristo. Y luego se quedan aquellos pensando, entendiendo lo que Pedro le decía. Bueno, yo no lo tomé y lo crucifiqué. Mis pecados crucificaron a Cristo. Y dice la Biblia que se compungieron de corazón, sintieron esa culpa. Y cuando sintieron esa culpa dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero cuando sintieron ese arrepentimiento, cuando escucharon la palabra de Dios, el mensaje de Dios por medio de aquel apóstol llamado Pedro, que empieza desde la ley hasta llegar hasta el Cristo. Y eso es lo que genera en nosotros un arrepentimiento. Estar escuchando la Escritura, la palabra de Dios, sin el orgullo. Por eso Santiago dice que si recibimos la palabra con mansedumbre puede salvar nuestras almas. Porque a veces no la recibimos con mansedumbre, a veces nos oponemos a la Escritura. Es que porque vemos al que está aquí y tenemos que ver el mensaje directo de Dios, que es Dios que nos está hablando, que es Dios que nos está diciendo, que es Dios que nos está invitando. Decimos otra vez el hermano nos va a decir que venga en la tarde, otra vez el hermano que no falte, otra vez que no dejemos de orar, otra vez yo voy a hacer lo que quiera. Y no es el hermano, no es el predicador, no es el líder, no es el anciano, es Dios que nos está hablando. Pero si no permitimos que esa palabra entre a nuestra mente, si no permitimos que esa palabra entre a nuestra mente, no va a haber un cambio, porque no va a haber un reconocimiento. Para que haya un reconocimiento de pecado personal, es Dios que nos lo hace entender, es Dios que nos lo hace saber por medio de su palabra. Tenemos que andar en santidad, dice la Escritura, pero la santidad yo la imagino, la santidad yo la diseño, y ese es un error. La santidad Dios nos la ha enseñado cómo debe de ser. Lo primero que tenemos que hacer para que haya un arrepentimiento es escuchar la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra, no nos vamos a convencer de pecado, porque la palabra es de Dios, que nos da el entendimiento es el Espíritu Santo, nosotros que lo tenemos, nosotros que gozamos. Ya hemos mencionado este pasaje bíblico que dice en la Escritura que cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado,
como por medio de la palabra, como por medio de los evangelistas, como por medio de los predicadores. Quien está hablando, el Espíritu Santo nos está convenciendo de que seguimos o que estamos haciendo algo equivocado, cualquier cosa. Aquí no estamos señalando, no estamos juzgando. Aquí estamos mencionando la palabra de Dios en beneficio de todos, porque Dios quiere que todos estemos en la gloria. Por eso retarda la llegada del Salvador del mundo, porque Dios no quiere que perezcamos, dice. Él quiere que nosotros procedamos a un arrepentimiento para no perecer eternamente. Y para que nosotros procedamos al arrepentimiento tenemos que escuchar su palabra y que el Espíritu Santo nos esté redarguyendo de que estamos equivocados en algo, en lo que estemos nosotros. No nos señalamos, no nos ponemos unos por encima de otros, no cometer el error del contexto superior y el contexto inferior de este versículo. Que ellos dicen estos merecen esto, estos merecen lo otro. Dice Jesucristo, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Todos pereceréis. Por eso tenemos que ver un arrepentimiento que debe ser notorio, hermanos. El arrepentimiento debe ser notorio. No es de labios hacia afuera. Es un cambio de dirección, un cambio de pensamientos, de emociones. ¿Qué es lo que nos emociona? Si todavía me emociona la carne, el mundo, las cuestiones aquí triviales, entonces mi emoción todavía está en la tierra, mi pensamiento todavía está en el mundo. Pero si me emociona la gloria, dice uno, cuando lleguemos al cielo, ¿cómo irá a ser? Entonces tengo buenas emociones espirituales. Y yo tengo que analizar, porque no vamos a hablar puntualmente de lo que podemos estar mal. Por eso mencionamos en la introducción algo general, que es la palabra de Dios. Y es donde podemos estar nosotros mal. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la Escritura, porque la palabra es clara. No queremos escucharla porque ya venimos con una idea preconcebida desde antes a estar aquí. Lo que yo entiendo de la Escritura, lo que a mí me gusta la palabra, eso lo voy a hacer. Y eso es un error. Nosotros no diseñamos el camino. El camino ya está diseñado. Lo que venimos aquí es a escuchar instrucción de cómo debemos andar en ese camino. Pero si yo quiero andar el camino como yo quiera, entonces estoy rebelde y eso va a traer que yo sufra aquí, que yo padezca aquí. Por eso a veces no se nos ve la alegría que debe de ser estar en el camino, porque nos resistimos a escuchar el mensaje. Cuando uno está joven, que es adolescente, los padres nos aconsejan, pero a veces no los escuchamos y luego padecemos. ¿Por qué? Por no escuchar a nuestros padres. Bueno, aquí podemos arreglar a medias las cosas, pero en el tormento eterno no. Allá cuando el que esté allá ya no puede cambiar, ya no puede arreglar nada. Ahorita tenemos la oportunidad y no mucho tiempo. Esto es de comprensión rápida. Esto es decir, hoy entiendo lo que tengo que hacer y lo voy a hacer para bien mío. Número 2. Recordando ahí que lo primero es escuchar la palabra de Dios, porque antes de pasar número 2, recordemos lo que dice la Escritura. Ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda Escritura es útil para redarguirnos, toda la Escritura, para convencernos, para alinearnos, toda la Escritura. Pero la Escritura de Dios no es la Escritura de los hombres, no las palabras de hombres, no la idea de hombres, no la interpretación de hombres, sino el mensaje de Dios. Número 2, ¿qué es necesario para tener un arrepentimiento? Con la mira de no perecer, porque no queremos perecer. Creo que no queremos perecer. Creo que no queremos padecer. Creo que no queremos ser atormentados por nosotros mismos. Porque uno va a ser atormentado por uno mismo. Es decir, tuve la oportunidad de estar en el cielo. ¿Y dónde estoy? Por mí mismo. Por no querer oír a Dios. Por no querer cambiar. Por a veces hacerle caso a la carne. ¿Dónde está la carne? Ya no tengo carne. Por hacerle caso al mundo. ¿Dónde está el mundo? Ya no hay mundo. Por eso hoy tenemos una oportunidad de cambiar, de edificarnos correctamente, de evitar ese tormento, de modificar las cosas que puede ser que sigamos arrastrando, que puede ser que batallemos, pero tiene que ser un arrepentimiento para no perecer. Número 2, es necesario buscar los tiempos de refrigerio. ¿Qué es necesario para tener un arrepentimiento? Es necesario buscar los tiempos de refrigerio. En esta edad, los hermanos, todas las personas
después de los 50 años, empiezan a pensar en los 60 en adelante, por la pensión que se recibe. Muchos trabajan para eso, muchos no trabajamos para eso. Los que lleguen y que han trabajado para eso van a disfrutar los tiempos de tranquilidad, donde no van a hacer nada de trabajo, van a poder estar recibiendo un salario. Pero los que no nos preparemos para eso, entonces si llegamos a los 60, vamos a seguir trabajando, esforzándonos para poder recibir el salario. Porque ahorita no estamos buscando los tiempos buenos, digamos tiempos buenos físicamente y humanamente. Hacemos esta comparación para poder entender que debemos de buscar los tiempos de refrigerio. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, Hechos 3, 19, dice la Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, respetando el orden de la Escritura, hermanos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. ¿Qué se necesita para tener un arrepentimiento? Buscar esos tiempos. Ahora, estos tiempos no son escatológicos, es decir, no son a futuro. Es aquí. Los tiempos de refrigerio también aquí se sienten, también aquí se disfrutan. Yo puse el ejemplo para poder visualizar lo que puede representar aquellos que, y uno los ve, los que reciben su pensión bastante considerable, que viven a todo dar, sin preocupaciones de nada. Y uno todavía está pensando en cómo le va a hacer para esto y para esto. Y ellos ya no, nomás distribuyen esto para allá, esto para acá. ¿Por qué? Porque ya trabajaron previamente. Pero hablando espiritualmente, si yo quiero los tiempos de refrigerio que van a ser dados en la presencia del Señor, que es muy importante, tiene que haber primeramente un arrepentimiento. No hay una conversión sin arrepentimiento. Aquí dice la Biblia, primero arrepentidos y convertidos, porque no me puedo convertir yo si no me he arrepentido. Para que yo diga, yo ya me he convertido, tiene que haber previamente que me he arrepentido. Porque si yo digo, yo soy un convertido a Cristo, pero si sigo las costumbres del mundo o los gustos, deseos de la carne, entonces soy un convertido en apariencia, porque no he hecho lo que la Biblia dice. Para que yo me pueda convertir al cristianismo y a Dios, primeramente me tengo que arrepentir de lo que yo estoy haciendo, de lo que sé que es pecado. Para que sepa que es pecado, tengo que escuchar la palabra de Dios. Por eso el primer punto. Nadie puede saber que es pecado si le escucha la palabra de Dios. Dice Pablo, dice, yo no sabía lo que era pecado hasta que escuché la ley. Me di cuenta que esto es pecado. Y cuando dice la ley, en primera instancia, que dice Romanos, en primera instancia se aplica a la ley de Dios. Pero cuando lo aplicamos en este tiempo, aplicamos esa palabra ley a toda la Escritura. ¿Cuándo nos damos cuenta cuando estamos en pecado? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces, si uno busca los tiempos de refrigerio son variados. Los tiempos de refrigerio los podemos aplicar de una y mil maneras. Aquí en la tierra, paz, tranquilidad, seguridad. Aquí en la tierra podemos tener alimento, vestido, lo necesario para la vida. Esos son tiempos de refrigerio. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Dice la Biblia, busca primeramente a Dios y su justicia, y lo básico para la vida te va a llegar. Pero si te afanas a quererlo sin buscar a Dios, vas a sufrir y a padecer. Busca los tiempos de refrigerio, la paz y la tranquilidad que podamos vivir, que Dios está presto para obsequiarnos y para darnos a nosotros. Pero tenemos que buscarlos. Tenemos que ir en pos de ello, que uno anhele, que no nomás anhele de corazón o de idea, porque todos anhelamos el cielo, sí, pero lo estamos buscando, estamos trabajando para llegar al cielo, vamos caminando hacia el cielo, porque yo digo, yo quiero el cielo, pero mi rumbo va hacia el mundo, pero mi rumbo va hacia la carne. Tengo que anhelar esos tiempos de refrigerio que Dios
tiene el poder para darme aquí en la tierra, que tener pensamientos tranquilos, ver la vida de otra manera, sin conforme a Dios. Dice Dios en la carta a los Hebreos, dice, teniendo vestido y alimento, estén contentos. Es el contentamiento que Dios nos da, pero a veces cuando somos regidos por la carne no nos contentamos con eso. Queremos más bienes materiales para poder sentirnos contentos, y nunca vamos a estar contentos porque vamos a querer más y vamos a querer más, y eso no trae una vida feliz. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos bienaventurados, temporalmente y eternamente. Aún con las cuestiones que uno pueda ver de la vida, es decir, pero ¿cómo voy a ser feliz si estoy enfermo? ¿Pero cómo voy a ser feliz si tengo carencia? Bueno, es porque estoy en tiempos de refrigerio, porque aún así Dios me cuida, me guarda y me protege, y estoy con Él, porque estoy ante su presencia, porque estar ante la presencia de Dios es más importante que todos los bienes. Porque es lo que dice el texto, dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, que es otra cuestión muy importante. Si no hay un arrepentimiento y una conversión, no hay ese borrón de los pecados que tenemos. Y luego dice para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros constantemente estamos en la presencia del Señor. Estamos cuidados, protegidos, guiados por el Señor. Siempre y cuando busquemos esto, siempre y cuando busquemos estar, queramos estar eso. ¿Cómo lo buscamos? Cuando hay un arrepentimiento en nosotros. Que he pensado mal, he hecho mal, tengo que corregir. ¿Qué me dice la Biblia? La Biblia me dice que soportándonos unos a otros. No, pero ese hermano no lo soporto, entonces yo estoy pecando. No, pero es que estoy pecando. Pero es que no tolero a ese hermano, ni siquiera puedo verlo. Estoy pecando. Dice la Biblia, amaos unos a otros como yo os he amado. No nada más como el mundo, sino como yo los he amado. ¿Cómo nos amó el Señor Jesús? Dio su vida por nosotros. Damos algo a nuestros hermanos. Hoy es el tiempo de la despensa, el día de la despensa. ¿Cómo vamos a demostrar amor a nuestros hermanos? Dando. El Señor dio su vida. Nosotros no podemos dar algo de lo mucho que Dios nos da. Tiene que haber una comprensión primeramente, hermanos. Una comprensión en lo que estamos equivocados y aceptarlo. Tener el valor, ser sabios para aceptar nuestras equivocaciones personales sin juzgarnos unos a otros, y luego un cambio en nosotros para poder convertirnos, para que nuestros pecados sean perdonados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que buscarlos. Todos los días salimos de nuestro hogar buscando el tiempo donde vamos a sentarnos a la mesa y tenemos el bocado ahí. Si no salimos a trabajar, cuando llegue la hora de comer, pues no va a haber nada. Pero ¿por qué salimos a trabajar? Porque buscamos el tiempo donde podemos degustar los alimentos. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que trabajar. Y la forma de buscar tiempos de refrigerio es convertirnos, es arrepentirnos primero. Así que tiene que haber un arrepentimiento. Número 3. ¿Qué es necesario para tener un arrepentimiento? Es necesario conocer la benignidad de Dios. Es necesario conocer la benignidad de Dios. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, nos dice la Escritura. Es necesario conocer la benignidad de Dios. La palabra benignidad es bueno. Es necesario conocer lo bueno que es Dios. La palabra benignidad, bondad y bueno tiene esa aplicación de que Dios es bueno. Es necesario conocer la benignidad de Dios. A veces la ignoramos. A veces la ignoramos en forma deliberada. Es decir, a propósito, ignoramos la benignidad de Dios. De una forma insensata, porque imaginémonos ignorar que Dios es bueno y buscar al que es malo, al que quiere matar, robar y destruir nuestra vida, pues eso sería insensato. Pero a veces lo hacemos. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Del 3 al 4 dice: ¿piensas esto, oh hombre? Tú que juzgan a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo bueno de Dios nos guía a arrepentirnos. Ya pasamos, ya experimentamos, ya vimos algo bueno de Dios, lo cual nos dio al arrepentimiento inicial. Pero no porque nos hayamos arrepentido cuando nos bautizamos quiere decir que es todo. Ya tenemos que seguir, tiene que haber un arrepentimiento continuo conforme al pecado que estemos cometiendo. Tiene que haber el arrepentirnos y el cambio. Conocimos la bondad de Dios, conocimos el amor de Dios. ¿Cuál fue la bondad y el amor? El sacrificio de Jesucristo. Cuando nos hablaron de la palabra de Dios, cuando estábamos en el mundo y nos hablaron de la palabra de Dios, mira, Dios es bueno, Dios es benigno. Tan bueno es que envió a su Hijo para que padeciera lo que tú debías padecer. Entonces uno cuando escucha uno de eso, entonces empieza a ver una cuestión de culpa a sí mismo y a la vez una cuestión de oportunidad. Decir, bueno, si por ello mis pecados son perdonados, pues voy a aprovechar la benignidad de Dios. Y es cuando llegamos al bautismo. Pero es necesario conocer la benignidad de Dios. Ahora, para conocer la benignidad de Dios, para conocer que Dios es bueno, se necesita probar a Dios, que probemos a Dios. No lo pongamos a prueba, es distinto. Estoy diciendo probar a Dios, no que lo pongamos a prueba. Porque ponerlo a prueba es tentar a Dios y eso es un pecado grave. Porque escrito está, no tentarás a tu Dios. Pero yo digo probarlo, disfrutarlo, experimentarlo. Allá en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 8, dice la escritura, Salmos 34, 8. En Romanos nos dice que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Pero que tenemos que conocer, porque dice, ignorando pues, tú que ignoras que lo bueno de Dios te lleva al arrepentimiento. Entonces, lo contrario a ignorar es la sabiduría, la sensatez, el conocimiento. Tenemos que conocer que Dios es bueno y que esa bondad nos va a llevar a un arrepentimiento, que a la vez el arrepentimiento nos va a llevar a una conversión y que a su vez eso nos va a llevar al cielo y que a su vez eso vamos a evitar perecer en el tormento eterno. En Salmos 34, 8 dice, gustar, probar, experimentar, vive en Dios, vive con Dios y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Para conocer la bondad de Dios debemos de probar a Dios, no ponerlo a prueba, vuelvo a decirlo para que no se malinterprete o malentienda esta palabra. Es como cuando te dicen, oye, es que sabes que estoy como que estoy malo del estómago, como que no me compongo. Dice uno, yo tengo un tratamiento, a mí me hizo efectivo, fue muy bueno. Pruébalo a ver si te sirve a ti. ¿Qué hace aquella persona porque tiene interés? Entonces lo prueban como es, los días, las horas, el tratamiento que debe ser. Lo experimenta pues. Si ¿cómo te funcionó? Pues bien. Dice uno, a mí no me funcionó. ¿Por qué? Pues es que yo no me lo tomaba, es que yo un día sí, un día no, era inconstante, pues por eso. Para que nosotros probemos a Dios, que Dios es bueno, tenemos que vivir en la vida de Dios, tenemos que vivir en cómo es Dios, tenemos que vivir en sus mandamientos, que tiene su cuestión que para la carne es algo contrario, porque puede decir uno, pero ¿cómo es bueno? ¿Cómo voy a tener lo bueno de Dios cuando voy a vivir los deseos de Dios, la voluntad de Dios, el tiempo de Dios? Porque eso es probar a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios por gusto, dice, yo voy a ver qué tan bueno es Dios. Voy a vivir como Dios quiere que yo viva. Tengo que entender que el tiempo es de Él, que la voluntad es de Él, que los deseos son de Él, que los propósitos son de Él. Porque si yo digo, voy a probar a Dios, pero cuando quiera algo, yo digo, Dios, te estoy pidiendo y no me das, el tiempo es de Él. Entonces voy a entrar yo en un conflicto personal. Entonces la vida cristiana no sirve. Entonces la vida cristiana estar con Dios, ¿para qué? Eso no es, tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo. Y no ir con la idea de que estar con Dios es bueno completamente para la carne, es bueno para el espíritu, para el alma, porque vamos a tener una eternidad. Y cuando Dios en su tiempo, Él considere darnos y bendecirnos o proveernos en algo para la vida física, lo va a hacer. Pero tenemos que entenderlo, que no es, yo quiero entrar a la vida cristiana, o yo soy cristiano y voy a tener todo.
Eso es un pensamiento equivocado. Probar a Dios es entrar a los mandamientos de Dios, vivir a lo que es Dios y tener este pensamiento que se basa en la voluntad de Dios, no la mía. Pero yo tengo otro conocimiento, que la voluntad de Dios es perfecta, amable y buena, dice la carta a los Romanos. Entonces dice, bueno, quiero la voluntad de Dios, al fin de cuentas es buena. Dios me va a llevar por un camino hacia el cielo, pero es un camino angosto. Si yo quiero vivir por un camino ancho, pues viva por un camino ancho, pero Dios me va a llevar por un camino angosto. Dios me va a disciplinar. Eso es probar a Dios. Por la disciplina significa que me ama. Eso es experimentar con Dios. Y cuando yo experimento estar con Dios, me doy cuenta que es bueno. Me doy cuenta que el tiempo de Dios es bueno, que la voluntad de Dios es buena, que el amor de Dios es bueno, que el propósito de Dios es bueno, que Dios me dice, ¿para qué te afanas en esto si al fin de cuentas lo vas a dejar, no vas a llevar nada? ¿Para qué pierdes tu tiempo en esto si lo importante es esto? ¿Para qué trabajas tanto en esto si trabajas en la comida que no perece, en el alimento espiritual? Entonces me doy cuenta que es bueno, porque voy a llegar a vivir eternamente al lado de Dios en los cielos. Digo, eso es bueno, pero tengo que experimentar, y en esa experiencia muchos fracasamos. En el probar a Dios muchos fracasamos, porque tenemos una idea de que estando con Dios va a haber abundancia de todo, y no, estando con Dios primeramente va a haber sequía de todo. Primeramente, Jesucristo cuando fue bautizado fue llevado al desierto y se le ofrecieron grandes cosas y Él se negó. ¿Y por qué pensamos nosotros que estando bautizados vamos a tener toda la tierra? Si el Hijo de Dios fue al desierto, no tuvo nada. También nosotros tenemos que tener ese pensamiento. La promesa de Dios no es aquí terrenal, la promesa de Dios es en el cielo. Cuando vemos y decimos, bueno, pues claro que es mejor la vida en el cielo que la vida aquí. ¿Cuánto puedo vivir aquí allá eternamente? Entonces entendemos que Dios es bueno. Pero yo antes pensaba de las mujeres esto, y hoy pienso de las mujeres esto, Dios es bueno. Antes pensaba esto, antes hacía esto y ahora no lo hago. Dios es bueno. Pero para que hagamos eso tenemos que experimentarlo. Entonces cuando experimentamos esto, cuando probamos a Dios, nos damos cuenta que esa benignidad, esa bondad de Dios me va a guiar al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me va a hacer que yo tenga una conversión, y ese arrepentimiento me va a hacer que yo lo padezca aquí en la tierra, porque digo, estoy con Dios, pues todo lo tengo. Dios es bueno y Dios me va a dar. Yo no sé cómo el Señor me va a ayudar, porque el Señor así me ha prometido que Él no me va a desamparar nunca jamás. Y entonces digo, pues Dios es bueno. Y me lleva un arrepentimiento, digo, no hago esto, si no miento, tengo la gloria. Si no fornico, tengo la gloria. Si no adultero, tengo la gloria. Si no hago lo malo para mi cuerpo, tengo la gloria. Pues claro que es mucho mejor y claro que es bueno. Entonces me guía el arrepentimiento. Me arrepiento de las cosas que estoy haciendo. Y cuando vuelvo a pecar por debilidad, me vuelvo a repetir, porque la bondad de Dios se manifiesta en mi pensamiento, en mi alma y en mi corazón y en el conocimiento. Digo, porque aún así Dios me sigue queriendo como hijo. Porque Él me invita a que me arrepienta. Él me invita a que yo deje el pecado. A pesar de que yo fallé, Él dice, todavía te espero, todavía estoy, porque yo sé que vas a fallar por tu debilidad, pero aquí estoy todavía. Y esa bondad de Dios nos va a guiar al arrepentimiento. Esta es la invitación que Dios nos hace, hermanos, en esta mañana. Dios, en este versículo que hemos meditado, si no os arrepentís, pereceréis. No hay nada oculto, no hay nada que, no hay otra opción tampoco. Dios no nos oculta nada. Y nos dice claramente que si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Y ya hemos visto lo que se necesita para tener un arrepentimiento conforme a Dios. Un arrepentimiento conforme a Dios. Lo demás ya lo decidimos nosotros. ¿Nos arrepentimos o no nos arrepentimos? ¿Queremos la gloria o queremos perecer? Ya esa es decisión de cada uno, conforme vayamos viviendo la vida cristiana, la vida espiritual. Dios los bendiga. Amén. Amén.